¿El expulsivo o el no expulsivo? Este sería el no expulsivo. Sí, porque el otro sería el expulsivo. El de acá. Ese es el expulsivo. ¿Ya? ¿En cuál tuvo problemas? En este caso, el de acá más. ¿Por El qué? Porque expulsivo. sí, el expulsivo. ¿Ya? La parte que no entendí es que en esta parte donde dice cuando acaba el proceso A, que empezaba de uno en este caso, el tiempo de llegada en una serie, en este caso sería de duración 3, pero cuando iba a empezar el tiempo B, en este caso el tiempo de duración quedaría 2 restantes, serio. Y como decía que en el exclusivo, este algoritmo cogía el que era de menor tiempo. Así es. Entonces continuaba el proceso, ¿verdad? Claro. Acababa el proceso A. Y Así ahí es. viene la confusión entre el proceso B y el proceso C. ¿Por qué? Si cuando está en 2 ya entró el proceso B, ¿no es cierto? Y cuando está en Eh, 4 entra el proceso C. sí, eso mismo. Ya, pero ahora, cuál es más corto entre los dos? En este caso, entre los dos, del proceso B y el proceso C se refiere. Ajá. En este Claro, porque caso el A ya sería se terminó. sí, el proceso B sería. ¿Por qué? Claro. Porque por el tiempo de llegada. Ajá. Ya, entonces continuamos con ese y el tiempo, en este caso el proceso B se detiene con el Cuando está proceso en de 5. llegada sí, del 5. Ajá. Ya, y entonces así continuaría. Entonces la resolución estaría bien en este caso. Claro, está muy bien. Ah, Al ya, último, listo. ¿cuál hizo? El C. El C, sí, el C en Sí, la ese se queda posición. relegado hasta el final. Sí, está correcto. Listo, Ajá, listo, ya. está correcto. Gracias. Sí, sí, porque una cosa es lo que llega, pero también hay que aplicar el algoritmo, ¿no? ¿Qué dice? El tiempo restante más corto. Entonces, si bien es cierto llega, pero hay que comparar con los que están, cuál es el del tiempo restante más corto. Ese es el que se ejecuta y el otro tiene que esperar. Listo, Inge, gracias. Ajá, está bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces continuemos. Estábamos viendo sobre lo que era. A ver, espérense un ratito. Sí. Sí, Listo. Bueno, estábamos analizando cómo se controlaría la prioridad de los procesos, ¿no? Hemos visto la prioridad de los procesos que se van dando, se van ejecutando. Recuerden el ejemplo que habíamos puesto. Bueno, todo también depende del problema, ¿no? El ejemplo que habíamos puesto sobre los bancos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, hicimos, ¿no? El proceso sobre el depósito y retiro, ¿correcto? Entonces, básicamente, lo que debemos notar que es la cuenta, ¿sí? La cuenta, a la cuenta llegaban depósitos y retiros, ¿sí? Entonces, hablando ya en lo que vamos a ver ahora, a este espacio de la cuenta se le denominaría como una región, ¿sí? Una región, ¿sí? Estas regiones es una región crítica a la cual acceden dos procesos y a las cuales tenemos que controlar. ¿Por qué se controlan? Por prioridades. En este caso, cuando eran depósitos y retiros, ¿cuál tenía más alta prioridad? el que depositaba. El que deposita. Entonces, para ejercer ese control, esto es exclusión mutua, ¿no? Básicamente, para entender esto, ¿sí? Las secciones críticas condicionales. ¿Qué quiere decir? Que aquí se presenta una condición de competencia, ¿no? El depósito y el retiro compiten por acceder a la cuenta, ¿sí? Compiten por acceder a la cuenta. La cuenta es la región crítica. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? La solución que usted debe poner es para poder llegar a esta región crítica, ¿qué debe poner ahí? Una sentencia condicional en donde define cuál proceso se hace primero y luego cuál es el otro proceso. Entonces, con estas sentencias ustedes van controlando el acceso a lo que se denomina regiones críticas, ¿no? Entonces, esa es la idea de lo que es una región o sección crítica, ¿sí? Es en donde los procesos compiten por el uso de los recursos, ¿sí? Y estos recursos están limitados. Ahora, hay dos tipos, ¿no? Estos recursos pueden ser dos tipos. Pueden ser recursos compartibles,
que pueden ser ejecutados por varios procesos concurrentemente o pueden ser no compartibles cuando se restringe a un único proceso, ¿no? En este caso, en el que hicimos es un no compartible. ¿Por qué? Primero tiene que hacerse el depósito y luego el retiro. No se pueden compartir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero habrá casos en donde sí se pueden realizar, entonces es compartible. Por ejemplo, cuando yo estoy utilizando, cuando hago un archivo como tipo Word, ¿no? En la nube, ¿sí? O distribuido, entonces a ese archivo pueden, el Google Docs, por ejemplo, ese archivo es un archivo, pero que pueden acceder varios, puede tener varios accesos, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces eso es que los recursos para acceder a los recursos pueden ser compartibles y no compartibles. Entonces ahí vemos lo que ocurre, que es la exclusión mutua. La exclusión mutua consiste en asegurar que los recursos no compartibles, sobre todo en no compartibles, ¿no?, sean accedidos por un único proceso a la vez. Y la única manera de controlar eso es ¿cómo? A través de condicionales. Por eso les enseñaron a usar las condicionales, ¿no? Entonces ustedes deben establecer cuáles son los procesos y cómo establecer las condicionales para evitar que colisionen, ¿no? Que haya en las regiones críticas o que se maneje mal la información. Imagínense si dejamos que primero accede el depósito y después, primero, perdón, accede el retiro y después el depósito, entonces hay problemas, ¿no? Entonces hay cosas en que se debe controlar y dar prioridad a los procesos. Tampoco se pueden quedar los procesos bloqueados hasta que el otro termine, ¿no? No, hay cosas en donde un proceso tiene que terminar de ejecutarse para que el otro proceso continúe. Y estas son las secciones críticas o regiones críticas, ¿no? Son fragmentos de programa que acceden a recursos no compartibles. O sea, son partes de mi programa a donde van a llegar, que se convierten en recursos no compartibles y donde tengo que controlar el acceso de los procesos. ¿Sí? Las regiones críticas condicionales permiten que los procesos ejecuten sus secciones críticas solo cuando se cumpla una condición. Por eso es decir que usted crea las regiones críticas a través de condicionales, ¿no? Entonces usted establece ahí y tiene que determinar a través de condicionales que se termine un proceso. Entonces, para eso se crearon las condicionales, ¿no? Si un proceso no satisface la condición, este se queda suspendido en la cola de espera y pasa a ser el otro proceso, ¿no? Porque es por verdad o por falso. O también hay las condiciones, o también hay las condicionales múltiples, en donde de todas una cantidad de procesos, solo uno se ejecuta, ¿no? El que cumple la condición. Entonces, la idea es dar un acceso adecuado a estas regiones críticas, ¿no? De esa manera se controlan los procesos a través de condicionales, ¿sí? Algunas características o condiciones que se debe tener en cuenta para evitar estas condiciones de carrera que se pueden establecer en las regiones críticas es que primero, que dos procesos no pueden estar simultáneamente dentro de sus regiones críticas, ¿no? Recuerden que estamos hablando de regiones no compartibles, entonces no puede haber más de un proceso que esté accediendo. No se pueden hacer suposiciones sobre la velocidad de los procesos, ¿no? De pronto, quiere evitar hacer este control diciendo, bueno, es que se supone que el uno tiene que hacer primero el depósito y luego el otro era el retiro. Entonces, no se puede trabajar, usted no puede hacer supuestos. Por eso yo les decía desde el inicio, ¿no? En esta carrera y sobre todo en la de ustedes que es software, ¿sí? No tiene sentido que usted esté trabajando el se supone que, me imagino que, o le hacía de ser, porque nada de eso asimila a la máquina. La máquina simplemente hace lo que usted le ordena. Entonces, no puede trabajar aquí con suposiciones, ¿no? Ah, es que se supone que de ser primero el depósito y los retiros, que ya saben que el usuario sabe que primero tiene que hacer el depósito y luego el retiro. No. Usted es el que debe controlar todas estas acciones. Porque dentro de, ya habíamos hablado, dentro de los miles de transacciones que se hace, puede darse el caso que se dé estas coincidencias, ¿no? Todo es probable. Todo es probable. Mientras más transacciones se realice, más probabilidades hay de que se hagan casos excepcionales. Ningún proceso que se pare fuera de su sección crítica bloqueará otros procesos, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? De pronto nunca se va a hacer el retiro. Eso no quiere decir que entonces no se debe hacer el depósito. Entonces, no, las reglas están claras. Hay que cumplir y no suponer cosas, ¿no? Ningún proceso esperará mucho tiempo para entrar a la sección crítica. Eso también hay que controlar. Si ya establezco los dos procesos, depósito y retiro que acceden a la sección crítica al manejo de la cuenta, ya sé que la prioridad es depósito. Entonces está el depósito y el retiro está esperando.
pero también debe cuidar que no llegue otro depósito y el retiro sigue esperando. Llega otro depósito y el retiro está esperando. Entonces, no, ¿sí? Recuerden que son dos procesos que llegaron al mismo tiempo y los dos tienen que resolverse para dar paso a otro manejo de la región crítica, ¿no? Entonces, de esa manera, evita que ocurra el interbloqueo, se quede bloqueado un proceso, ¿no? Se quedaría ahí longevo y nunca se va a hacer el retiro. Entonces, va a dar una frustración y insatisfacción en la persona que va a hacer ese retiro. Esas son las regiones críticas, ¿sí? Bien, normalmente ya cuando usted maneja procesos, ¿no? En cierta manera ya está programando, ya está haciendo un tipo de programación media ya un poquito yendo a ser avanzado. Entonces usted define procesos, ¿no? Usted crea en código procesos, ¿sí? Genera los procesos. En otra manera, ¿no? Usted coge el sistema, ya sabe, el sistema se divide en todos los procesos que debe hacer, el conjunto de procesos del sistema, y los procesos tienen que cumplir ciertas tareas, ¿no? Entonces, un proceso siempre tiene que cumplir ciertas tareas. Hay que cumplir ciertas tareas y para que el proceso se termine, ¿no? Entonces, por ejemplo, este proceso va a cumplir algunas tareas, ¿sí? Entonces, un proceso tiene varias tareas. Ven un minutito, por favor, gracias. Sí. Listo, bueno, disculpas. Bien, miren, un proceso tiene varias tareas. Por ejemplo, el proceso, teníamos dos procesos. Por ejemplo, el proceso depósito. ¿Cuáles serían las tareas del proceso depósito? Primero, validar la cuenta. Segundo, registrar el depósito. ¿Sí? Me refiero a la cantidad. ¿Sí? Tercer tarea, ¿cuál será? Validar el depósito. Y cuarta tarea será aceptar el depósito. Entonces, miren, esto tenemos que tener en cuenta que siempre un proceso tiene tareas y el hecho que no se haga alguna de esas tareas no quiere decir que el proceso tiene que continuar. Hay que cuidar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la validar la cuenta? Es decir, yo llego a decirle qué transacción, perdón, darle el número de cuenta y la transacción que voy a realizar, ¿sí? Luego registro el depósito, digo, sí, le digo, bueno, es mi número y voy a hacer la tarea de depósito y le digo, bueno, ¿cuánto voy a depositar? Por ejemplo, le digo $400 y tengo que validar el depósito. ¿Cómo? Ustedes saben que cuando se hace un depósito se indica, se da la cantidad para que cuente si es por una máquina. Y si es a través de ventanilla, se le detalla en el reverso cuántos billetes de 20, cuántos de 100, etcétera, para que el número de billetes multiplicado por cada una de las cantidades se coincida con el depósito, con la cantidad registrada de depósito. Entonces, esa es una manera de validar. Y si no, las máquinas también, ¿no? Usted pone ahí, las máquinas cuentan y le sale un detalle de lo que ha puesto, entonces ahí valida. Y luego acepta la transacción y se queda hecho. Si, por ejemplo, no valida, por decir es personal, ¿no? Y va a ser el usuario, valida la cuenta, dice la transacción, va a ser el depósito, y no valida porque se ha olvidado de poner la cantidad de billetes. Entonces espera. Entonces, este depósito tiene que quedarse en espera. Y no puede terminar mientras no termine esta tarea, porque no acepta la transacción. Entonces se va a espera, pero ahí es donde hay que cuidar. Para eso las condicionales. Como va a esperar, si no establece una condicional de que se haga primero el depósito antes del retiro, como va a esperar, puede que el procesador, como ya pasa a bloqueado espera, le dé paso a otro proceso y puede ser que le pase al retiro y colapsaría todo, ¿no? Porque el depósito aún no se terminó, recién se registró y entra a hacer el retiro. Esas son las cosas que hay que cuidar, ¿sí? Hay procesos de acuerdo a las tareas de los procesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que habla este capítulo. Esto es un proceso y estas tareas, la ejecución de las tareas y el control de las tareas a través de cada uno de estos enlaces, estos son los threads o hilos. Estos son los hilos, denominados también threads. ¿Sí? Entonces siempre, ¿no? Igual el proceso retiro también tiene que tener algunas tareas y tiene que cumplirse todas esas tareas para que satisfaga el proceso. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces por eso hablamos de diferencias entre procesos y threads. ¿Sí? ¿Tenían alguna inquietud, por favor? No dije nada más confirmar.
Ya, gracias. Entonces, miren, por eso hablamos, ¿no? La diferencia principal entre un proceso y un thread o hilo es que la mayoría de los sistemas operativos, un proceso es una entidad relativamente independiente, que dispone de su propio espacio de direcciones, su propia información, estado, y que utiliza los mecanismos de comunicación entre procesos que le proporciona el sistema operativo para comunicarse con otros procesos. Por otro lado, un thread o un hilo es una entidad más reducida, capaz de convivir junto a otros hilos bajo el contexto de un único proceso, permitiendo compartir la información, el estado, el área de memoria y los recursos de ese proceso. Claro, es que los hilos son parte de los procesos. ¿Y quien controla todo esto? Es el scheduler, ¿no? Para que se ejecute adecuadamente el algoritmo de scheduling. Y eso es los algoritmos de planificación, en otras palabras, ¿no? Entonces, aquí está esquematizado esto. Miren, este es un proceso y el proceso tiene que cumplir algunas tareas. La relación al cumplimiento de esas tareas, estos son los hilos, ¿no? Estos son los hilos. Todos los hilos cuando se consideran ejecutados, ahí se cumple el proceso, ¿no? Entonces es sinónimo de una unidad en la que se refiere o camino de ejecución, o también se le conoce como traza del proceso, ¿no? La parte del proceso que tiene que ejecutarse, ¿sí? Un proceso puede haber uno o más hilos. Entonces hay procesos que también son multi-hilos, ¿no? La capacidad del sistema operativo de mantener varios hilos de ejecución dentro de un mismo proceso. Y la ejecución o no ejecución de esos hilos le da la pauta para que el proceso termine o pase a estar suspendido. Pero por eso se debe controlar los otros procesos que dependen de él, o más claro, los que están involucrados en la región mutua, ¿no? Porque si no controla la región mutua, entraría el otro proceso, ¿no? Como le dije en el proceso de depósito, como no ha registrado, no valida la cantidad de dinero que va a depositar hasta que lo haga, el procesador le manda a espera. Y si no controla la región crítica, el procesador le dará paso al siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? El retiro. Y hará el retiro cuando el depósito aún no se termina de hacer. Entonces ahí se da el problema. Como ya puso la cantidad, el retiro hace un retiro de esa cantidad y se va. Y luego, como ya valida el depósito, se termina el depósito, acentúa esa cantidad y se queda. Se va el uno con 400, la cuenta se queda con 400 y el que pierde es el banco, por no tener un control de regiones mutuas, ¿no? Entonces, eso es muy importante a través del control de las tareas y los hilos, ¿sí? ¿Qué relaciones puede haber entre procesos de hilos? Puede haber una relación de uno a uno, ¿sí? Un único proceso tiene un único hilo, ¿sí? Eso es un ejemplo de los Unix clásicos. O de N a 1, un proceso con un espacio de direcciones y unos recursos dinámicos propios y que puede derivar varios hilos, ¿sí? De uno a muchos, un proceso, varios hilos. O de uno a muchos, ¿no? Múltiples procesos, pero cada proceso tiene un solo hilo. O de muchos a muchos, que es la tendencia actual de los sistemas operativos distribuidos, la mayor parte de sistemas operativos distribuidos, ¿no? Muchos procesos y trabajan con muchos hilos por cada proceso. Como estamos trabajando en sistemas multiprocesamiento, multiusuario, multitarea, entonces será este caso, ¿no? Puedo trabajar muchos procesos y cada uno de esos procesos tiene muchos hilos, muchas tareas que cumplir, ¿sí? Entonces, hay que entender a los hilos, ¿no? Que son parte del proceso. ¿Cuáles son los componentes de un hilo? Cada hilo tiene un estado de ejecución. El hilo tiene el contexto del procesador, ¿no? Porque es parte del proceso. El hilo es como un contador de programas independiente o operado dentro de un proceso, ¿no? Un hilo siempre va teniendo estados, ¿no? Por acá está. Todos los hilos siempre tienen estados. Se crean, se bloquean, esperan. Después de bloquearse, tienen que desbloquearse, continuar hasta estar terminado. Pero eso habla de los hilos, no son procesos, ¿no? Se tienen que terminar la ejecución de los hilos. Como es parte del proceso, también son partes de la pila de ejecución y del almacenamiento estático, ¿no? Los hilos generalmente no funcionan con variables globales. Los hilos se generan cuando usted está trabajando tareas independientes con variables locales. Y obviamente comparten, no tienen acceso a otras partes de memoria, sino a la misma parte de memoria que está siendo utilizada por el proceso, ¿no? Es decir, comparten la memoria y los recursos del proceso, porque son parte de eso. Esos son los componentes de un hilo, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos de los usos de hilo. ¿Dónde se trabaja más con hilos? Cuando se hace trabajo interactivo y en segundo plano, ¿no? Por ejemplo, cuando hago un sistema, hago un trabajo interactivo, le digo al usuario, ingresa el número 1, esa es la parte interactiva. Ingresa el segundo número, esa es la parte interactiva.
¿Dónde está generándose el hilo? La tarea que tiene que hacer. Sumar y luego presentar el resultado. Y ahí se ha terminado todo ese proceso, ¿no? Ese es un trabajo interactivo. El usuario no vio jamás cómo sumó, cómo hizo la operación, porque eso está en segundo plano, ¿no? El foreground es lo que ve el usuario, el background es donde están realmente ejecutándose las operaciones. Y ya sabemos que cuando hay operaciones es procesamiento y cuando hay entrada-salida no está haciendo procesamiento, ¿no? También cuando se hace proceso asíncrono, ¿no? Recuerden que hay dos maneras de manejar, sincrónicamente o asincrónicamente las tareas, ¿sí? Pero podemos hablar de trabajos asíncronos también, ahí se que hilos, ¿no? Por ejemplo, cuando se da trabajos asíncronos, cuando yo estoy ingresando datos desde teclado, ese es asincrónico. ¿Por qué? Porque el procesador puede estar haciendo otras tareas mientras yo sigo ingresando datos desde teclado. Entonces, ese es un procesamiento asíncrono. Ahora, ¿cómo se generan ahí los hilos? Lo que está haciendo el procesador es un proceso, mientras que lo que yo estoy ingresando son datos que están pidiendo otro proceso, ¿sí? Entonces ahí están dándose el procesamiento asíncrono y generándose los hilos, cumpliéndose, verificando el cumplimiento de cada una de las tareas, ¿no? ¿Cómo funciona? Usted sabe que para ingresar los datos, como digo, yo estoy ingresando datos, cuando estoy ingresando datos lo estoy haciendo a través de un dispositivo de entrada-salida, ¿no? Que puede ser el teclado, puede ser por voz o puede ser también una pantalla táctil que sí me permite ingresar datos. Entonces, cuando ingreso datos, como es un dispositivo de entrada-salida, sabemos que esos datos se van al buffer. Y solo cuando el buffer se llena, ahí se va a memoria. Eso lo hace el DMA. Pero podemos nosotros acelerar asincrónicamente que estos datos se vayan directamente a memoria, reduciendo el tamaño del buffer, por ejemplo. Y ahí estamos generando tareas de uso de hilos. Cuando se hace aceleración de la ejecución también, cuando un proceso con hilos múltiples puede computar un lote de datos mientras lee el lote siguiente, perdón, mientras lee el lote siguiente de un dispositivo, ¿no? Eso también hay hilos, ¿sí? Ingreso un bloque de información, le doy enter y enseguida ingreso otro bloque de información. Entonces se van quedando los hilos de ejecución para no perderse de las tareas que va cumpliendo los procesos, ¿no? Y la estructura modular de los programas también genera hilos. Cuando usted, bueno, ya les han de haber dicho, y de hecho usted ha de saber programar por módulos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la comunicación entre módulos? Enviando señales. ¿Cómo envía señales? A través de parámetros. Entonces, cuando coge un proceso, levanta un proceso, envía la señal, se está haciendo una tarea, envía la señal y se ejecuta otra tarea, miren cómo se van generando los hilos para ir cumpliéndose toditas las tareas. Y esto es una estructura total del proceso, ¿no? Cuando hacemos una estructura modular de programas. Ahí estamos generando hilos, parte de los procesos y como les dije, cada uno de los hilos tiene estados, ¿no? Se crea, se bloquea, se desbloquea y se debe terminar. Recién el hilo. Ahora, hay que ver cuántos hilos se tienen que terminar para considerar que ya está terminado un proceso. Las tareas, ¿no? Tareas y procesos. Bien. ¿Cómo controlamos esto? Los hilos y todo, ¿no? A través de la sincronización. Ya vemos, las regiones mutuas, ¿cómo se controlaban? Por condicionales. Ahora, ¿cómo controlo todo lo que es la sincronización de los procesos? ¿Sí? Cada proceso se ejecuta asincrónicamente con respecto a otro. Son impredecibles las frecuencias de reloj asociadas. O sea, los procesos no puedo decir que esperen que termine un proceso para que entre. Vemos que por algoritmos yo puedo indistintamente ejecutar varios procesos, ¿sí? Entonces, en algunos instantes los procesos deben sincronizar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso que un proceso no pueda progresar hasta que otro haya terminado algún tipo de actividad. Por ejemplo, si hacemos por first come, first server, un proceso tiene que estar esperando hasta que el otro proceso haya terminado. Y ahí se va sincronizando cómo se ejecutan los procesos. ¿Qué más? La comunicación. La comunicación permite que dos o más procesos puedan intercambiar información, ¿no? ¿Cómo intercambian la información? A través de los parámetros, ya les dije, ¿no? Enviándose datos. ¿Y qué es eso? Generar memoria compartida. A través de variables compartidas también, ¿no? Por ejemplo, si creo módulos, yo tendré dentro del módulo, podré utilizar variables globales y variables locales, y ahí voy diferenciando el tipo de proceso que voy a generar. ¿Qué debo evitar? El interbloqueo. A veces se dan situaciones en las que los procesos no pueden protegerse debido a que los recursos que cada uno de ellos necesitan están ocupados por otros procesos. Entonces, ¿cómo cuido los recursos para evitar el interbloqueo? ¿Sí? Utilizando primitivas de sincronización y comunicación. ¿Sí? Tengo varios procesos que se sincronizan, establecen comunicación y van a coger un recurso. Pero debo controlar el acceso a ese recurso, ¿no?
Entonces, ¿cómo controlo? A través de primitivas de sincronización y comunicación. Es decir, cuando voy a mandar a ejecutar un proceso, debo estar seguro que ese proceso ya tenga toda la información necesaria para que se ejecute. Evitar que se quede bloqueado. Hay casos y casos, obviamente, ¿no? Ya vimos que van a competir por la región mutua. Pero ¿cómo hago para que el proceso se quede esperando, no pase a la cola de listos mientras no esté terminado? Bueno, les han enseñado, ya les deben haber enseñado a utilizar semáforos en programación, ¿sí? ¿Cuándo sé que algo se terminó? Utilizando contadores. ¿Cómo sé que una cantidad ya tengo lo necesario para poder operar o entregar resultados? Utilizando acumuladores. ¿Cómo controlo que algo debe continuar antes que otra cosa? Con switches, ¿sí? Es decir, a ustedes les enseñaron ya, sí les enseñaron a usar los contadores, los acumuladores en programación, Sí, ¿sí? ¿Para qué utilizan un contador? No me dirán para contar, ¿no? ¿Para qué utilizan los contadores en programación? Sobre el número de veces que se realizaron las acciones en un mismo proceso. Exacto, para controlar. Eso es lo que es perfecto. Lo que usted dice es para ejecutar control, para poder ejercer control sobre las tareas, ¿no? No sobre los procesos, sobre las tareas de ejecución del proceso. Para eso es. ¿Y para qué utilizan los acumuladores? ¿Se usan acumuladores? Sí, ¿Para qué utilizan en programación? tal vez para También hacer para como ejercer una control, claro. suma. ¿Sí? Y han utilizado los switches. Sí, Sí, o banderas. Banderas también se les conoce, flags. Por ejemplo, generalmente le dicen por tradición el SW y le dicen SW es igual a 0. Y cuando cumple una condición dicen SW es igual a 1. Y luego dicen, sí, SW es igual a 1, entonces caso contrario no, y toman la decisión. ¿Han hecho esto? Porque un acumulador es en cambio AC es igual a AC más 1 o más 2 para lo que vayan haciendo, ¿no? Ese es un contador, perdón. Y un acumulador es en cambio más cantidades, que tienen las dos ejerciones de control. Se han utilizado los switches o banderas. Estas también se conocen como flags. ¿Sí? Una variable que me permite generar el control. Pero generalmente esta variable tiene que ser binaria, porque solo puede tener dos valores. ¿Se han usado en programación? sí, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren, esto, ¿por qué les enseñaron esto? Estos se llaman semáforos. Estas son primitivas de sincronización y comunicación, porque están ejerciendo control. Para eso es la idea. No para salvar el momento ni para parchar programas, ¿no? Ah, chuta, aquí no se va. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Creémosle una variable que se acumule y ahí se va a ir. No, no es para eso. Esto es para ejercer control sobre las tareas de los procesos y se denominan semáforos, ¿sí? Fueron introducidos por Distro en 1965 y es una variable especial que contribuye al control de las tareas de los procesos. Los hilos, ¿sí? Hay dos tipos de semáforos. Hay semáforos contadores, los que va contando, y hay semáforos binarios, los switches, ¿sí? De ahí sale la idea de utilizar los switches, los contadores y los acumuladores. Es decir, si los usa usted, lo único que ahora tiene que ser es que les quede claro que para qué los debe usar. No para parchar ni salvar una mala programación, sino para ejercer control sobre las tareas para que se cumplan y puedan ejercer control sobre los procesos de la misma manera, ¿no? Un semáforo básicamente tiene dos valores, esperar y avanzar, ¿sí? White y signal. ¿Sí? White y signal, nada más. O sea, si no cumple la condición del contador, espera. Y cuando cumple la condición del contador, avanza. Si no cumple la condición del acumulador, espera. Y si no, avanza. Miren cómo voy ejerciendo control. Si el switch se mantiene en apagado, no avanza. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encienda. Y cuando se enciende, cumple una condición. Y va a controlar la región crítica. Esa es la idea de control de procesos de programación, ¿no? ¿Sí? Y se inicializan.
Eso es todo en cuanto a estos. En realidad son semáforos en la teoría de sistemas operativos y lo que hace usted es controlar procesos. ¿Sí? Los dos estados. ¿Sí? Hay que inicializar y luego viene la espera y el signal, ¿no? White y signal. ¿Sí? Los procesos son invisibles, no pueden hacer modificaciones simultáneas de los valores del semáforo o pueden causar conflictos. Están dentro de la programación, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso es lo único que se debe considerar. While, if, y esto se ejecuta en base a lo que, al algoritmo que usted esté utilizando. Eso es todo, ¿no? ¿Sí? Y a través de estos procesos yo puedo controlar la sincronización entre esos, a través de los semáforos, básicamente lo que controlo es la sincronización de los procesos, pero claro, esa sincronización ya va dado de acuerdo al tipo de problema que yo esté resolviendo, ¿no? Y la región, y el tipo de región crítica que esté trabajando. Entonces siempre hay que definir qué tipo de región crítica es para definir si entra un único proceso o puede ser abordado por varios procesos, las regiones. Listo. Eso es todo, ¿no? Entonces, la idea es sincronizar los procesos. Aquí hay ejemplos. Si no sincronizo los procesos, ¿cuál hace primero y cuál otro? Entonces, si entran todos los procesos, lo que va a producir es un deadlock. Todos entrarían a apoderarse del recurso y hasta ahí llega. Y la consecuencia es que el sistema se bloquea, ¿no? Se bloquea, como se decir, se cayó el sistema, ¿no? Y eso es todo. Entonces hay que controlar y para controlar es los semáforos. Listo. Y esto relacionamos con lo que ustedes les enseñaron en programación y ahora vemos el sentido a todas las cosas, ¿no? ¿Por qué sentencias decisivas y por qué utilizar semáforos? ¿Sí? Semáforos, que pueden ser los contadores, los acumuladores y las banderas flags o switches, como quiera que los llamen. ¿Alguna inquietud, por favor? La información y todo lo que estamos hablando siempre está en el aula virtual, ¿no? Bien, ahora pasemos a trabajar un poquito de procesos, ¿no? Vamos a ver cómo se manejan los procesos en Linux. Ya irán prendiendo sus máquinas virtuales, ¿no? Primero vamos a ver un poco de teoría para entender todo lo que hemos hablado, cómo lo vamos a hacer y vamos a entender, incluso ver los estados de los procesos y todo eso por estilo, ¿no? Un ratito. Bien, ¿está viendo la información sobre gestión de procesos? Sí, ingeniero. Listo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es poner en uso todo lo que hemos hablado, ¿no? Y vamos a ver qué más se utiliza para gestionar los procesos, ¿sí? ¿Qué más vamos a usar? ¿Cómo vamos a aplicar? Entonces, básicamente, sabemos que un proceso es un programa que se ejecuta, ¿no? Es un programa que se está ejecutando y que este debe ser monitorizado, ¿no? Y que podemos ejercer control sobre estos programas que se están ejecutándose, pero claro, todo depende del sistema operativo y del administrador del sistema, ¿no? Por ejemplo, en Windows hay procesos que se quedan, ¿no? Hay procesos que se bloquean cuando no hay un correcto control, cuando hay una mala instalación de los programas también, entonces no nos queda más que entrar al planificador de procesos y eliminar los procesos o tratar de detener los procesos que están dando conflictos, ¿no? Aquí en Linux también se puede hacer eso y se puede controlar mucho más porque es open source, ¿sí? Entonces, para eso hay que conocer quién crea, ejecuta y todos los procesos, el kernel del sistema operativo. Por lo tanto, la única manera de manejar esos procesos es darle señales al kernel donde le digamos qué es lo que quiere que haga con esos procesos el kernel. Y esas señales se le hace a través de comandos, ¿no? A través de un shell que es de la consola, a través de la consola que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, también hay que saber las cosas que pueden ocurrir con los procesos. Habrá veces en que los procesos se detendrán por razones desconocidas, mala programación o porque ocurrió un error interno, entonces habrá que reiniciar el proceso, ¿no? O habrá otras veces que se ejecuta descontroladamente, consumiendo demasiados recursos, malgastando las cosas
Entonces, ¿qué toca hacer? Igual, el administrador tendrá que detener ese proceso, lo que se conoce como matar el proceso. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿cómo se manipula el proceso? A través de parámetros que contiene un proceso. Y ya hemos hablado, ¿no? Bien, la única manera de identificar a un proceso es a través de su PID, ¿sí? Aquí se les conoce como el Process ID, el PID y el identificador de procesos. Otra característica es a qué usuario pertenece ese proceso. Entonces, el User ID y el Group ID. Eso me daría ideal, ¿no? También tengo que ver, o sea, administro ese proceso, pero ¿de quién es ese proceso? ¿A quién pertenece ese proceso? ¿Qué más? El parent process. Todo proceso es creado por otro proceso, eso ya sabemos, ¿no? Ya dijimos en teoría. El sistema operativo tiene procesos y el sistema operativo genera más procesos. Todo proceso es generado por otro proceso, se llama el parent process, ¿no? El primer proceso es iniciado por el kernel cuando el sistema arranca y este proceso tiene un PID, ¿sí? Y ese genera otros procesos y son los procesos hijos. Entonces hay que conocer el parent process. El parent process ID es el PID del proceso que inició el proceso hijo, ¿no? O sea, el proceso padre. El environment, ¿qué es el environment? Cada proceso mantiene una lista de variables y sus correspondientes valores. ¿Sí? En otras palabras, esto tiene íntima relación con el estado del proceso. ¿Por qué se da el estado del proceso? De acuerdo a cómo están cargadas las variables y a lo que tiene que hacer ese proceso. Por eso es el process environment. ¿Sí? El current working directory es donde está el proceso. Cada proceso tiene asociado un directorio por defecto, un directorio de trabajo. Y esto tiene relación con los usuarios, con el user ID, ¿no? Si un proceso es generado por un usuario, nosotros sabemos que cuando se crea un usuario, por defecto, el sistema operativo le genera, ¿qué? Un espacio de trabajo, un directorio. Entonces, si es que ese usuario está generando procesos, ¿cuál es el directorio de trabajo de ese proceso? El current work directorio sería desde donde partió. Y finalmente, el nice number, que es un valor el cual el usuario puede modificar la prioridad de los procesos. ¿Para qué es importante esto? Ya hemos visto que muchos algoritmos se basan en las prioridades, ¿no? Entonces, si yo manipulo las prioridades, puedo acelerar o detener procesos a través del nice number. Bien, ¿qué comandos vamos a utilizar para manejar procesos en Linux? El comando ps. ¿Qué hace el comando ps? El comando ps me permite mostrar todos los procesos activos en ese momento del usuario. En este caso sería del root, ¿no? Si el root lo hace. Si el usuario 1 lo hace, sería el del usuario 1, ¿sí? Pero muestra los procesos y algunas de sus características que tiene ese proceso, ¿no? El ps tiene algunas opciones, ¿sí? Algunas opciones, ya saben, como todos los comandos, tienen opciones que se les da con guión y la opción, ¿no? Por ejemplo, guión A muestra los procesos creados por cualquier usuario, con guión L es un formato largo, ¿no? Muestra la prioridad, el PID y todo del proceso. Con guión U, formato de usuario, incluye el usuario propietario del proceso. Con U mayúscula, lista los procesos creados por un usuario, dándole el nombre del usuario. Y con X muestra todos los procesos del sistema, ¿no? Todos los que están fuera, hasta los que están fuera de la terminal, que están asociados a la terminal. Por eso generalmente se utiliza para ver todos los procesos del sistema, PS-AUX. Entonces, escoger la A de mostrar todos los procesos creados, la U de un formato establecido y la X de todos los procesos que están asociados a ese directorio. Y se muestra todos. PS es para mostrar los procesos. Y usted define qué procesos quiere ver. Tenemos el PS-Tree. Es otra manera de ver los procesos, pero en un formato de árbol, ¿no? Mediante una estructura de árbol. Igual el PS-Tree tiene algunas variantes, ¿no? Como guión A, guión C, guión G, guión H, guión N, guión P. El más usado es PS-Tree y PS-Tree guión P porque me permite mostrar los procesos padres, los procesos hijos y el PID de cada uno de estos procesos. Y es cuestión de ir probando el resto, ¿no? El top. Top ya es un comando que habíamos visto cuando vemos el uso de memoria, sino que también se lo utiliza para administrar los procesos. Prácticamente top me saca información de todo el sistema, ¿no? Y de ahí debo cogerlos de memoria, si me conviene administrar memoria. Y todo lo de procesos, pero en procesos muestra bastante información el comando top, ¿no? ¿Sí? Y es un comando que está ejecutando en tiempo real, ¿no? Es bastante dinámico. Cada 3 segundos se va actualizando lo que se hace con top. Igual yo puedo utilizar algunas opciones para poder ver lo que yo quiero con el comando top, ¿no? Y tiene órdenes, opciones como I, la D, pero tiene órdenes, como la H para sacar ayuda, la Q para salir,
Recuerden, cuando estoy ejecutando top y doy Q, sale, ¿no? Si le doy H, muestra la ayuda. Si le doy K, detiene el comando top. Y si le doy R, le altera la prioridad de ese comando. ¿Qué más? Bueno, son ejercicios. Ustedes saben que los procesos pueden ejecutarse, bueno, es un programa de ejecución. Y ya recuerden, en el primer parcial habíamos visto que los programas pueden ejecutarse en dos ambientes, ¿no? En el background y en el foreground, ¿sí? Primer plano y en segundo plano. Si yo quiero administrar un proceso que está en primer plano y mandarlo a que corre en segundo plano, se lo hace con ampersand. Con este símbolo. Le pone ampersand y el proceso va a segundo plano. ¿Cómo sé las tareas que tengo pendientes del segundo plano? Se lo hace con el comando job. Perdón. El comando job, ¿sí?, me permite visualizar todas las tareas que tengo en el background. ¿Qué es el background? El segundo plano, ¿no? Entonces, con esto lo mando a que corra un proceso, pero en segundo plano. Si yo tengo un proceso en primer plano y quiero mandarle a dormir ese proceso, o sea, detener el proceso, se lo hace con control Z. Detener es algo que yo detengo y después lo puedo continuar, ¿sí? Si quiero detener o parar el proceso, se lo hace con control Z, o lo que se dice como dormir el proceso, control Z. Control Z, ¿sí? Pero si quiero matar el proceso, se hace con control C. Una diferencia entre detener y matar. Detengo el proceso, lo que está detenido, puedo continuar. Pero lo que ya maté, o sea, matar el proceso, lo que ya eliminé, eso ya no puedo continuar. Se mata el proceso con control C, ¿sí? Si yo tengo procesos o tareas en segundo plano, que se veo con job, y quiero esas tareas seguir que se ejecuten, continuar ejecutándolas en segundo plano, se lo hace con BG. Con BG, por aquí está la orden BG, permite continuar tareas en segundo plano. Si la tarea está en segundo plano y quiero traerla a primer plano, se lo hace con FG. Por ahí debe estar FG, ¿no? Bueno, es un comando FG. ¿Dónde está? Por ahí debe estar, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre el BG y el FG, ¿no? El BG me sigue ejecutando en segundo plano, el FG me trae las tareas a primer plano, ¿sí? ¿Qué más? Tengo dos órdenes también que puedo administrar procesos a través de señales, en cambio. Control C, Control Z son acciones de teclado, ¿no? Interactivos para manejar procesos. Pero si yo quiero saber a través de señales, puedo hacerlo a través de las órdenes kill y kill all. ¿Sí? Las dos hacen exactamente lo mismo. El asunto, la única diferencia es que kill trabaja con el PID del proceso, en cambio kill all trabaja con el nombre del proceso. Para manejar kill y kill all se les maneja con señales. Hay 30 diferentes señales en Linux, ¿no? Que eso las ir descubriendo conforme usted lo utilice. Pero aquí solo les voy a indicar las principales. Estas son las señales que se pueden utilizar con kill o con kill all. La señal lo puede ser por nombre o por su dígito que lo identifica, ¿no? Es como un código, ¿sí? Si le pone kill H up, no el sync, sino H up, es lo mismo que poner kill-1, ¿no? Cuelga un proceso. Con el 2 detiene un proceso y desaparece, ¿no? Con el 9 mata un proceso. Con el 15 termina un proceso. O sea, lo obliga a terminar el proceso. No es diferente, ¿no? Para terminar el proceso se termina esas tareas y se acaba y hasta ahí llega. En cambio, el 9 mata el proceso. Lo que esté, ahí le suspende. El 18 continúa cuando un proceso detenido recibe una señal de continuar, ¿no? Cuando estuvo colgado, esperando, y le doy 18, continúa un proceso. Y con 19 vuelve a parar un proceso, ¿no? Pero para después poder continuar. Es como mandarle a dormir un proceso. Estas son las señales, estos son los nombres. HA, INT, kill, term, cont y stop. Esas son las señales realmente, ¿no? Y estas señales y esas tareas que ejecuta se los hace con kill o kill all, ¿no? Kill, ¿cómo se hace kill? Kill, el identificador con guión, ¿sí? Este identificador con guión y el PID del proceso al que quiere aplicar. Eso es kill. Pero si va a utilizar kill all, en cambio es kill all, el identificador de lo que va a hacer el proceso y el nombre del proceso. Tiene que poner el nombre del proceso. Más seguro es kill, ¿no? Pero kill all también funciona. Lo que pasa es que kill all solo hay en algunas distribuciones de Linux, en otras no hay. Entonces no queda más que usar kill.
Y esos son básicamente todos los comandos que se utilizan más para utilizar procesos. Aquí tenemos el FG que les decía, que un trabajo que está en segundo plano va a primer plano. Estas son prácticas que ha de hacer usted luego, ¿no? Y algo similar vamos a hacer en clases. VG es el foreground, en cambio que le dije, jobs es para ver las tareas, NAP, NAP es otro comando que también es muy útil, ¿no? ¿Para qué se utiliza NAP? Bueno, generalmente, mire, no solo el administrador genera procesos, también puede generar los usuarios. De hecho, con ustedes creamos 2 usuarios, ¿recuerdan? Creamos usuarios. Entonces, esos usuarios también pueden generar procesos. Y supongamos que un usuario, ¿no? El user 1, por ejemplo, genera 7 procesos y tiene que irse. ¿Cómo se va? Cierra la consola. El momento que cierra la consola, ese es el proceso padre, de donde mandó a generar los procesos hijos. Entonces se cierran los procesos hijos y no se terminan. ¿Y ya? Entonces, ¿para qué se utiliza el ENAP? Supongamos que necesito levantar 5 procesos. Yo sé que 3 de esos ya se hacen, pero que 2 procesos son bien extensos. Pero ya tengo que cerrar la consola, tengo que irme. Y no quiero que, porque ya cerré la consola, esos procesos se detengan, sino que continúen solos. Entonces, para darle la orden que continúen solos, se utiliza NA. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Para lanzar procesos solos, independientes. ¿Qué más tenemos? Estos son ejercicios de prioridades, PS, top. Me falta 2, ¿no? Nice y renice. Nice es para dar prioridades a los procesos. Nice puede hacerlo, puede utilizarlo cualquier usuario o cualquier administrador. Y renice es, en cambio, para cambiar la prioridad de un proceso, ¿no? Con nice da la prioridad y con renice altera esa prioridad que dio. Ahora, la limitante aquí es que renice solo puede hacerlo el administrador. O sea, nice puede dar el usuario, pero renice solo el administrador. Los valores para prioridades deben estar entre menos 20 y más 19, ¿no? Y estos se alteran, esto es lo que alteran, es la prioridad que le da el sistema operativo como tal al sistema, ¿no? Porque todos los procesos, perdón, están dependiendo del uso del sistema operativo, ¿no? Entonces, cuando yo mando a correr el sistema operativo, el scheduler por defecto le da una prioridad. Entonces, con nice y renice yo puedo alterar esa prioridad. Aquí hay ejemplos. Nice, renice. Aquí hay una práctica para que pase feliz haciendo el fin de semana. ¿No? Y aquí vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Para que les quede claro, vamos a hacer ejercicios. Pero de todas maneras, ¿tienen alguna inquietud, por favor? ¿Ninguna? Bueno. No, Inge. Listo, gracias. Para entender bien claro lo que vamos a hacer en proceso, usted debe estar bien claro lo que son procesos, lo que son hilos, lo que son tareas, el background, el foreground, es decir, todo se acumula acá, ¿no? Entonces yo voy a compartirles la máquina virtual. Centos. Ahí está, ¿no? Listo, ¿están viendo la máquina virtual? Sí, ingeniero. ¿Ya lo tienen activo ustedes también para ir haciendo la práctica? Un minutito. Ya mismo. Un segundito, por favor. Listo, me avisan. Inge, disculpe, ¿me permite grabar? Claro. Nombre, por favor, de la persona que va a grabar. Dale, bravo. Ya le doy el autorización. Espérenme un momentito. A ver. Bravo. Vamos a permitir grabar. ¿Ya puede grabar ya? Verifique. Recording in progress. Sí, Inge, gracias. Listo. Ya. ¿Están listos? Sí. Ya, entonces, bueno, empecemos viendo, ¿no? Hemos dicho que yo puedo trabajar con procesos. ¿Cómo genero procesos? El momento que yo hago una acción. Por ejemplo, si le digo ls, ls, ¿sí? Slash bin, donde hay más archivos, bin. Miren, cuando hago ls bin, ahí generé un proceso. ¿Sí? ¿Cómo sé qué proceso estoy manejando? PS. Cuando doy PS, ahí me dicen los procesos que estoy manejando.
obviamente no me saca el ls porque ya terminó de ejecutarse, ¿no? Entonces con PS yo veo los procesos, mis procesos, ¿sí? ¿Qué indica lo que saca la información con el PS? Miren, el PID me da el PID, el identificador de este proceso. Ahorita tengo solo dos. El bash, ¿cuál es el bash? La consola. Y el PS, que es el que ahorita acabé de ejecutar. ¿Sí? Entonces, este es el identificador de cada proceso. El TTY es la consola. ¿Sí? En mi caso me sale el TTY2, en el caso debe estar 1 nomás, porque es su primera consola, ¿no? El controla el F1, controla el F2 hasta el F9, eso es el TTY. Ustedes deben tener uno, ¿no es cierto? Sí, tienen uno porque ustedes están trabajando en la primera consola. Yo estoy trabajando en la segunda consola porque mi primera consola es de entorno gráfico, ¿no? Por eso abrí la segunda consola en texto para trabajar con ustedes. Por eso me sale el TTY2, ¿sí? El time, el tiempo de ese proceso y el proceso, ¿sí? Y el proceso. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver la prioridad también, ¿cómo? Como PS-L. Con PS-L me saca más información, mire, ¿sí? Me saca el UID, el PID, la prioridad, miren qué prioridad tiene su proceso, sale 80, el NI, el identificador, las direcciones y el TTY. Entonces con -L sale más, ¿no? Si quiero ver todos los procesos del sistema, PS-AUX, y me sale toditos los procesos de mi sistema. Son bastantes, ¿no? Puedo filtrarles como PS-AUX, more, con los pipes, ¿no? Le pongo more. Entonces ahora sí puedo verles despacio. Miren los procesos. Me va dando de cada proceso información. Este es el proceso, el tiempo, cuando se inició, el TTY, la consola, ¿sí? La memoria, el CPU y el PID de ese proceso. Y así puedo ir viendo. Hay una variante para utilizar también el... Perdón, hay una variante que puedo aplicar del PS para poder, qué sé yo, visualizarle como un árbol, ¿sí? Puedo ponerle también PS, es AX, la AX, JF, no es más que las variables, ¿no? Y mire, para que le quede claro, hace lo mismo que el PSAUX, pero vamos a filtrarle. Mire cómo le permite ver los procesos, ¿sí? Todo lo igual, pero la diferencia es que aquí no solo me dice cuál es el comando que ejecuta ese proceso, sino como un árbol, ¿no? De dónde proviene la raíz de esos comandos. Mire, cada que voy viendo más, voy viendo de qué raíz vienen. Mire, estos son generados por archivos que están dentro de un árbol bastante extenso, ¿no? Esto es más que la raíz, es la raíz, o en otras palabras diríamos es la ruta, ¿no? ¿Dónde está eso? Esas son las variantes que quiere hacer. Si ya no quiero hacer más, control C, miren, mato el proceso. Detengo un proceso, ya vamos a ver cómo se hace. Eso es en cuanto al uso del PS, ¿no? Para conocer sobre los procesos, básicamente. Eso es lo que me permite hacer. Dar conocimiento sobre los procesos, ¿no? Veamos ¿cómo puedo yo detener un proceso? Por ejemplo, le digo ls/bin more. Ahí está. More. Entonces, miren, ¿qué hace el ls/bin? ¿Qué me dice? Comandos binarios esenciales de un usuario. No, pero ¿qué hace? ls/bin, ¿qué hace? Muestra los comandos. Lista. Claro, lista el contenido del directorio bin. Eso sería todo, ¿no es cierto? Claro, lo que usted me dijo no está mal porque me dijo qué contiene el directorio bin, pero esa no fue mi pregunta, sino qué hace el ls/bin. Muestra los comandos del directorio bin. Como hay bastantes elementos, los estoy filtrando. Entonces, cuando ejecuto, mire,
me detiene, todo se queda ahí como más, porque entró en ejecución el more, ¿no es cierto? ¿Sí? Como entró en ejecución el more, y ya tengo que hacer otra cosa, ya no quiero que se ejecute más, si quiero hasta ahí detener al proceso, romper al proceso, solo tengo que hacer control C. Doy control C y miren, chao proceso. ¿Sí ve? ¿Les funcionó? Y ya se fue el proceso, nunca le terminé. Por ejemplo, digo BI 1. Está ahí y le digo control C. Y ya. Escape. Perdón, no tenía que haberlo hecho en el editor. Tenía que haber salido. Escape. Y salgo del editor, ¿no? Y me dice, presione Enter y se sale, ¿sí? Entiende como el control C que le dice entonces DLQ. Y sale. Pasó algo. Un negado es. En otras, bueno, ya vamos a hacerle en el BI. Ahí lo que me interpretó es que quiero salir y me dijo salga con Q. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, miren, el mismo PS le digo guión AUX y le filtro porque es bastante los procesos, ¿no? Le digo more. Miren, ahí se queda en más. Yo doy la barra espaciadora y más. Pero ya no quiero ver más. Control C. Y rompo el proceso. Y ya está. Ya puedo hacer cualquier acción. Nunca terminó el proceso. Le di control C y le forcé a que se detenga el proceso. Le detuve con control C. Lo que estoy haciendo es finalizo o le detengo el proceso. ¿Sí les funcionó el control C? Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo digo lo mismo, no? Le digo ls /bin more, pero le digo ampersand. ¿Qué hacía el ampersand? En segundo plano. Ajá, le estoy mandando a que se haga esta acción, el ls/bin y que se tenga con more, pero en segundo plano. Si le doy enter, no voy a ver nada porque se fue a correr en segundo plano. Miren, y me dice sí, el PID que sería el 2245 ese proceso, y es una tarea que se fue a segundo plano, y está en segundo plano. Si yo le doy PS, me va a salir. Me dice, mire, tiene el bash, que es la consola, tiene el PS, que es el que acabo de ejecutar, pero tiene al more, que está activo y está detenido. ¿Por qué se quedaría detenido? Porque en segundo plano ya se ejecutó, pero al llegar al more, se detiene, ¿no es cierto? Se detiene. ¿Cómo le digo que continúe en segundo plano? Para decirle que continúe en segundo plano, ¿sí? Tengo que verificar si hay tareas en segundo plano. Veamos si es verdad. ¿Con qué? Con jobs. Le doy jobs, tareas, y me dice, sí, hay un proceso en segundo plano que es el more, aquí está, y que está detenido. Entonces, ¿qué comando me permite continuar un proceso que está detenido en segundo plano? BG. Le digo BG y tengo que darle el índice, ¿no? En este caso 1. Cuando hay uno, le puedo o no le puedo poner el índice, pero si hay varios procesos detenidos, ahí sí tengo que poner el índice, ¿no? Entonces le pongo BG o si le pongo BG1 me es indistinto. Enter y ya se fue a correr en segundo plano. Pero dice, otra vez llegó a more y está detenido. Veamos. Jobs. ¿Sí? Está detenido. Miren. Voy a generar otro proceso que detenga. Por ejemplo, le digo PS AUX. Asimismo le voy a generar con el more. More. Y le digo que este también se vaya a correr en segundo plano. Pero este es PS, ¿no? Enter. Y ya está. Jobs. Ya tengo dos procesos que estaban corriendo en segundo plano y por el more se detuvieron. Puede mandarles a que continúen en segundo plano corriendo. ¿Con qué? Con BG. BG le digo el 2, por ejemplo. BG2 y se va a correr. Pero otra vez se topó con el more y sigue detenido. Jobs, mira, y sigue detenido el proceso. En este caso usted decide, o le mata al proceso o le traigo que continúe ejecutando en primer plano. ¿Cómo le hago para continuar ejecutando en primer plano? Con BG, ya no, perdón, ya no con BG, sino con FG. FG. ¿Cuál quiere traerle para que continúe ejecutándose en primer plano? ¿El 1 o el 2?
El 1. El 1, ¿ya? Entonces le ponemos 1, enter, y mire, continúe donde se quedó. Y le sigo hasta que se termine el proceso y se acabó. ¿Sí ven? Lo que estaba en segundo plano se quedó ahí, en el more, continuó. ¿Sí ven? ¿Sí? Y si le hago jobs, ya no tengo dos procesos, ya tengo solo un proceso, el segundo. También puedo traerle que se ejecute en primer plano, porque está en segundo plano detenido. ¿Cómo lo hago? Con FG. FG2, el índice, ¿no? Siempre con el índice. Enter. Y miren, ya me trajo al primer plano lo que hace el PS, ¿no? Y le continúo hasta que se termine. Y ya. Terminé el proceso. Pongo jobs. Ya no hay más procesos. ¿Se acabó? Pero eso fue porque le mandé a correr en segundo plano. Ahora, ¿cómo puedo mandarle a dormir un proceso, en cambio? En los estados vaya relacionando, ¿no? Estaba en listo y se quedó detenido. Luego le mandé a running y otra vez se quedó detenido. Ahora le voy a bloquear. De listo le voy a pasar a running y le voy a bloquear. ¿Sí? Por ejemplo, generemos dos procesos. Vamos, el primero, el mismo. Le digo, por ahí el micrófono, por favor, controlarán. Y si hay alguna pregunta, la hacen, ¿no? Por ejemplo, le digo ls/bin, un proceso que sea largo, ¿no? Por eso nomás. Le digo more. Mire, está corriendo, ¿no es cierto? Pero ahí, cuando está corriendo, le voy a bloquear. Le voy a mandar lo que saben decir popularmente, le mando a dormir. Lo que va a hacer es detenerle al proceso. Pero algo que yo detengo, después lo puedo decir que continúe, ¿no? No es lo mismo que matar el proceso. ¿Cómo lo detengo al proceso? Control Z. Le doy Control Z y mire, ¿qué me dice? Ya está el proceso detenido. Está detenido. Y se quedó detenido. Y yo ya puedo hacer otras cosas. Mire, ls. Si le doy PS me va a decir, mire, en PS tengo el bash, tengo el more, está esperando, ¿sí ve? El more. Está detenido y el PS. Voy a detener otro proceso. Le digo BI Juan.txt. ¿Qué estoy haciendo ahorita con BI Juan.txt? ¿Quién me dice? Editor de texto. Estoy abriendo un texto, ¿no? Estoy generando un texto, abriendo el editor de texto. Le doy Enter. Pasó algo. Ya, le doy Enter. Le doy Escape, Insert y le digo, esta es una práctica de procesos. Ya. Listo. Tengo mi práctica de procesos. Le doy Escape para salir del modo inserción. Ya, como no estoy en modo inserción, le voy a detener al proceso. Le voy a mandar a que duerma. Control Z. Pero dando Escape primero, saliendo del modo inserción. Le doy Control Z y miren, se detuvo el proceso. Está detenido, nada más. No le maté ni nada, está detenido. Listo, clear. Miren. PS. Y ahí me dice. Bash. El more y el BI están ahí. ¿Sí ve? El BI, los dos procesos están ahí en ejecución. Pero están detenidos. Y el PS que acabo de ejecutar. ¿Será verdad que tengo procesos detenidos en segundo plano? Jobs. Le digo jobs. Y mire, sí, ahí dice dos están detenidos, dos procesos. El LS, el more y el BI, que estaba en ejecución. Quiero más detalles de eso. LS-L. Y ahí me da más detalles. Sí, LS-L. Perdón, no LS, perdón. PS-L. PS-L. Estamos en procesos. Y ahí me dice, mire, el more y el BI, miren, señales. El PID, cuando está utilizando, sí, y en qué estado están. Bien. Ahí estoy viendo los estados de un proceso. Estos son los estados, S. Si está S, significa sleep, que está durmiendo. Y significa, si está la T, significa stop it, está detenido. Si está la R, es que está running, y está bien, el PS está en running, los estados, ¿sí? Si está la Z, aquí no salió, pero si hay la Z, indica zombie. Ya saben todos lo que es zombie.
Entonces, esos son los estados. S es stopped, está detenido. El bash está detenido, claro, estoy sin hacer nada. El more y el BI que están, T, ¿qué significa el T? Stopped, detenidos. Y la R es running, se ejecutó. Los estados, recuerden los estados de los procesos. Y puede haber un proceso por ahí que se me genera y me queda como Z. Si sale Z aquí, es que está zombie. Proceso zombie, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Listo, entonces miren cómo yo puedo ir conociendo y viendo los estados del proceso. ¿Ya? Entonces le digo jobs. Listo. ¿Cómo hago para continuar? ¿Cuál proceso les gustaría continuar? ¿El 1 o el 2? Con FG. FG continúa un proceso que está detenido. Y tienen que indicar el índice, ¿no? Este índice, 1 o 2. ¿Cuál quieren continuar? ¿El 1 o el 2? Igual vamos a hacer los dos. El 1. El 1, entonces le ponemos FG1, Enter, y mire, continúa. ¿Dónde se quedó? En más. Si ve que sale ahí más, doy la barra espaciadora y continúo. Si ya no quiero más, Control C y se acabó el proceso. Y voy administrando mis procesos. Le digo PS y ya no hay ese proceso. Solo queda el BI. Veamos, Jobs. Sí, ¿verdad? Solo el BI está ahí. ¿Cómo le continúa al BI? FG, ¿qué? 1 ahí FG, se transformaría en 1. FG2. No, el índice está ahí. ¿Sí ven? Ah, ya. 2. 2. Y Enter. Y miren, continúa donde nos quedamos. Señor Cayo, dígame. Sí, que se pueden mandar dos procesos que están en segundo plano a correr en primer plano. O sea, dos procesos. Con el FG, los dos al mismo tiempo. Sí, Sí, pero cuando no estén compitiendo por regiones críticas, ¿no? Dependiendo del problema, ¿de acuerdo? listo. Ya. Entonces, miren, continúa el proceso y aquí ya lo puedo cerrar. Escape, 2 puntos y salgo sin grabar. ¿Cómo salgo sin grabar? Q negado y se acabó el proceso. Clear. Y le digo ahora, jobs, y ya no tengo ningún proceso. ¿Sí ve? Ya no tengo más procesos. Y voy viendo cómo voy administrando esos procesos. Incluso puedo manejar procesos de otros usuarios. ¿Cómo haría? Miren, vamos a entrar. Sí creamos usuarios con ustedes, ¿no es cierto? Sí, el usuario Ya, 1 y el entonces, usuario 2. Sí. vamos a entrar como usuario 1 en la siguiente consola. ¿Cómo hago para irme a la otra consola? Control Alt F2. Ajá, ustedes controlan el F2 y voy a entrar. ¿Cómo se llamaba? User SW1 era, ¿no? Sí. User SW1, Enter. Y la contraseña era la misma. User SW1. Enter. Miren, ya entré. ¿Está bien? Estoy como usuario. ¿Sí ven? Estoy como usuario. Y este usuario va a generar un proceso. Veamos. Pongámosle BI otro, .txt, Enter. Como usuario estoy ahorita. Escape, insert. Le digo, este es un proceso de usuario. ¿Ya? De usuario. Un proceso de usuario. Y lo dejo ahí. Y me voy al administrador. Control Alt F1. En mi caso F2. ¿Ya? Y veamos. Veamos, tengo usuarios conectados. ¿Cómo sé cuántos usuarios tengo conectados a mi sistema? Ya se olvidaron los comandos. Who. Y ahí me dice. O si no, solo la W también funciona. Lo mismo. ¿Sí ve? Who. La W incluso da más información. Si no, who. Pues who, miren que es lo que dice el de who. Dice, sí, tiene conectado el... Para que quede claro, voy a hacer otra vez, ¿no? Who. Le digo who y me dice, sí, hay dos usuarios conectados. El root y el user SW1. El root se conectó a las 14:59 y el user SW1 se conectó a las 16:21. Y en la fecha, ¿no? Miren, por eso yo puedo administrar a los usuarios, no hay problema. Ahora veamos los procesos. PS me sale solo los procesos de este. Quiero saber los procesos del usuario. PS-U y el nombre del usuario. ¿Cómo se llamaba el usuario? User SW1.
Y ahí me salen los procesos de él. Mire, los de arriba son mis procesos, solo dos, el bash y el ps. Los de abajo son los procesos del usuario, bash y el BI que está abierto. ¿Sí ve? Incluso puedo verle más descriptivo. Ponerle ps-l y -u. Y miren, ahí tengo más información de los procesos de ese usuario. Y me dicen qué estado está. El BI en qué estado está. Ese. ¿Qué es ese? ¿Qué era ese? El estado. Sleep. Sleep. Está durmiendo. Miren. Y veo la prioridad también. ¿Sí le ven la prioridad? 80. ¿Sí? Supongamos que quiero matarle al proceso que hizo ese usuario. Yo soy el administrador y digo, le voy a matar al proceso de ese usuario. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que averiguar el PID. ¿Cómo lo hago? ps-u y el usuario. User SW1. Tendrán claro que los PIDs no van a ser los mismos. Yo tengo de PID el 2323. Ustedes tendrán otro porque cada máquina genera procesos distintos y los PIDs son distintos, ¿no es cierto? ¿Sí ven los PIDs que ustedes tienen? Sí. ¿Sí? Entonces voy a matar ese proceso. Kill. Kill. ¿Con cuál es para matar un proceso? Señal, -9. Kill, -9 y el PID del proceso. ¿Cuál es el PID? 2323 en mi caso. 2323. Kill, -9, 2323. Enter. Aquí no pasó nada. Ahora vamos donde el usuario. Control Alt F2. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué le dice? Le dejamos activo el proceso. ¿Qué salió? El nombre del usuario root. No, ¿qué le salió? ¿Qué pasó? Terminado. Kill it. Le matamos al proceso. Miren, quedó abierto el editor. Ahorita ya no hay nada. Si le hago ls, miren, sigue lo demás. Clear. No hay, es que ya no hay. Le maté, ahí le salió terminado, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Voy a generar otra vez el proceso. Ahora le voy a hacer kill all para que vean la diferencia entre kill y kill all. Le voy a generar, le digo BI, otro, .txt. Verán que estoy como usuario. Siempre verán que estoy como usuario, no como administrador. Como usuario, genera un proceso. BI, otro, .txt. Enter. Ya. Escape, insert, y le digo este es otro proceso. ¿Ya? Y le dejo ahí activo, le dejo activo. Y me voy como administrador, control Alt F1. Ahora veo qué procesos tiene el usuario. ¿Cómo veo qué procesos tiene el usuario? ps-u, el user. Y ahí está el BI, ¿sí le ve? Sí. Ahora le voy a matar con kill all. Kill all. Kill all. ¿Cuál mata el proceso? -9. Pero a diferencia del kill, ahora les mando el nombre. El kill all trabaja con el nombre, BIM. Como sale ahí el nombre del proceso. Kill all BIM. Enter. Vamos a ver ahora qué pasó con el usuario. Control Alt F2. ¿Qué dice? Igual, ¿qué está? Killer, terminado. También le terminó el proceso. ¿Sí le ve? ¿Les funcionó? Sí, ingeniero. Listo. ¿Puede repetir esa parte, ingeniero, por favor? ¿Cuál parte? La última que estaba para visualizar el proceso para matar y matar. Ya. Voy a generar otro proceso como usuario. ls-home. /home algr more. Ya. Enter. Y no puedo hacer del home, perdón. Estoy como usuario, ¿no? Clear. Deje ver ps-ux. Sí, ese sí puedo hacer. Entonces voy a hacer como usuario, voy a generar otro proceso. Ya no voy a hacer con el BI. Ahora le digo ps-aux pipes more. Pipes more. Enter. Y mire, está ejecutando el proceso y si ven que se quedó en más. Se quedó en pausa. ¿No es cierto? Sí. Ya, ahora me voy como administrador.
control al F1 y voy a sacar qué procesos tiene ese usuario. Y le digo ps-u, el user SW1. Y enter, y me dice ya, tiene estos, el more tiene ahí, el more, y que es el 2366 y el bash. Voy a matarle al more, que es el que se quedó allá esperando, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Sí, Listo, ¿cómo le mato? Kill all. Si fuera kill sería con el PID, pero voy a hacer con kill all. Kill all y la señal de matar, -9. Y el nombre, ¿cuál es el nombre del proceso que quiero matar? More. El nombre que me sale aquí, ¿sí ven? Y le doy enter. Listo. Ahora vamos a ver qué pasó en el usuario. Control al F2. ¿Qué pasó? Miren lo que dice. Si lo doy a la barra espaciadora ya no hay, porque se terminó, le terminé el proceso. Kill it, le maté al proceso. Ya no puedo continuar. ¿Sí ven que está muerto el proceso ya? sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Y en el caso, una duda, en el caso de que tengamos dos usuarios, ya, F1, usuario 1 y usuario 2, y estén, No hay- ocupando el mismo, y estén usando el mismo comando, el more, No pasa ¿cómo nada. se...? Cada usuario genera. Recuerda la teoría. Un comando o un programa puede ejecutar varios procesos. Ya, Solo mataría el proceso de ese usuario y el otro seguiría utilizando los hilos. No se preocupe incluso de eso. tenían el mismo nombre more, pero diferentes No PID. pasa nada. El campo de acción es distinto porque el uno está en el campo user 1, el otro está en el user 2. ¿Está claro? Ah, ya. Sí, sí, Ajá, sí. no Esa pasa es la nada. duda que tenía. Listo. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa con las prioridades de procesos. ¿Con qué manejo las prioridades de procesos? Nice. Con Nice. nice. Digamos que yo quiero generar un proceso con alta prioridad y le digo nice. Como usuario estoy ahorita, ¿no es cierto? Como usuario voy a generar para como administrador manipularle. Y le digo nice. Como usuario le digo nice -10. Le digo voy a generar un proceso con más alta prioridad 10. -10. Y le digo al proceso que voy a generar, qué sé yo, BI 1.txt, 1.txt. Enter. Listo. Y lo dejo ahí. Me voy como administrador. Control al F1. Y veo las prioridades. ¿Cómo puedo ver las prioridades de un proceso? PS-L-AUX. Perdón, -L, ¿no? Pero como es de un usuario, ¿qué le debemos dar? -U y de cuál? Del user SW1. Y quiero ver la prioridad. Y me dice, sí, mire el BI y mire qué prioridad tiene. Ahí está. Tenía prioridad 80, los dos antes. Pero como le mandé con 10, ¿qué prioridad se hizo ya? El BI. ¿Sí le ve? 98. 90, no es 98, 90 nomás. Ah, le vi mal, perdón. ¿Sí? 90. Como le dije, súbale 10 a la prioridad, le subió y ahora es de alta prioridad el BI. ¿Sí ve? Mi BI es de súper alta prioridad. Pero como yo soy el administrador y no me agrada que era eso, yo le puedo cambiar esa prioridad. Él ya se puso una prioridad, porque el sistema operativo les pone a todos de la misma prioridad. ¿Con qué prioridad les ponía? 80, ¿no es cierto? Les puso como 80. Y ahora soy el administrador. Él se cambió, él se dijo, yo quiero tener más alta prioridad, y le puso con 10, y se hizo 90, alta prioridad. Para de acuerdo al algoritmo ya tiene alta prioridad. Pero yo soy el administrador y le digo, no, no me agrada, le voy a bajar esa prioridad. ¿Con qué le puedo bajar la prioridad? Con Renice. ¿Sí? ¿Cómo le haría? Primero tengo que decirle que yo soy el administrador, por eso le pongo sudo, la interfaz para administrador. Si no le pongo no pasa nada, pero tengo que estar siendo administrador. Le pongo sudo, garantizo que soy administrador. ¿Sí? Le digo sudo Renice y le voy a cambiar la prioridad. Recuerda que el Renice solo puede manejar el administrador, ¿no? Y le digo sudo Renice -n, voy a manipular al nice, ¿sí? ¿En cuánto? Le digo, le voy a bajar en 5, ¿sí? ¿A qué? Al proceso. Pero el Renice funciona con el PID. ¿Cuál es el PID de ese proceso?
del BI que se subió el NICE. ¿Cuál es el PID? Aquí está el PID. 2382. 2382. Con el PID se trabaja siempre. Y le hago un renice, enter. Listo, ya le cambié la prioridad. Veamos si es verdad. PS-L-U, user SW1. Digamos, ¿le cambié o no le cambié la prioridad? ¿Qué dice? ¿Sí? A lo que estaba 10 le dije bájale 5. Le bajé 5 y ya no es 90. ¿Ahora qué es? 85. 85, ¿sí ven? Con NICE doy prioridades, con RENICE el administrador puede cambiarle esas prioridades a los procesos. Perdón. ¿Está claro? Recuerden, hay otro comando en donde puedo ver todito de los procesos. Top. ¿Qué hacía top? En tiempo real de los procesos Ajá, después de 3. Bueno, ve y me saca información, en realidad no solo del proceso, ¿no? Me saca información del sistema en tiempo real. Y entonces trabaja por bandas, hay que entenderle al top por bandas. Miren el top, cómo está. ¿Sí? Y aquí también puedo ver la prioridad. Si aquí le busco, bueno, ya vamos a ver cómo se podría ver la prioridad del usuario. ¿Sí? Con top. Aquí me salen las prioridades. Bueno, hay que entender. Si ven esta primera línea donde dice top, la 1 y 37, 2 users y todo lo demás. Esa es la primera línea. ¿Qué muestra en top? Muestra en la primera línea la hora actual, ¿sí? El tiempo que ha estado el sistema encendido, cuántos usuarios están conectados, ¿sí? Y la carga de trabajo. La carga de trabajo. Una carga, hace un promedio de carga de trabajo. Como no estamos haciendo mucho, se mantiene en 0. Esa es la primera línea. Luego tenemos la segunda línea, las tareas, task. Esas tareas, ¿sí? Eso sí es importante para nosotros, porque nos habla de las tareas. ¿Qué son las tareas? Los procesos. Me dice el número de tareas, cuántas están corriendo, cuántas están durmiendo, cuántas están detenidas y cuántas están zombies. Los estados de los procesos. ¿Sí ven? Así se le entiende. Entonces aquí me sale, por ejemplo, un running. Sí está bien. ¿Cuál está corriendo? El top que está ahorita. Arriba me salió 2 usuarios, que es correcto. 103 procesos están en sleeping, durmiendo, S. El estado, ¿no? S. 0 están en stopped, la T. Y 0 zombies, la Z, para saber los estados. ¿Está claro? La tercera línea es en cuanto al CPU. ¿Sí? La tercera línea es en cuanto al estado del CPU. Y el estado del CPU, bueno, eso ya es en cuanto a saber cuánto está siendo utilizado por los usuarios, cuánto está siendo en porcentaje, ¿no? Cuánto está siendo utilizado por el sistema, ¿sí? Cuánto está siendo utilizado por los procesos inactivos, cuánto está siendo utilizado por procesos en espera, W, en espera, ¿sí? Cuántas interrupciones hay, HI, interrupciones en porcentaje, y el SI, las interrupciones de software. HI es interrupciones de hardware, las otras interrupciones de software e interrupciones del sistema. El resto, lo otro ya vimos, ¿no? Administración de memoria y de memoria compartida, de memoria virtual. Memoria y el swap, memoria compartida. Así mismo. Total, usado, libre y cuánto está en buffers. El otro sería cuánto está en caché. Eso en cuanto a las líneas. Ahora, ¿qué indica lo de acá abajo? El PID. ¿Qué es el PID? Ya saben, ¿no? ¿Qué es el PID? La sexta columna. El identificador del proceso. User, el usuario que está manejando ese proceso. PR es la prioridad del proceso. NI es el NICE. Si yo le di el NICE, que ya vimos cómo se puede alterar el NICE. ¿Sí? El NICE. Se puede alterar con NICE y con RENICE. ¿Sí? VIRT es la cantidad de memoria virtual. RES es la cantidad de memoria RAM física. SHR es la memoria compartida. S es el estado. ¿Sí? Ready, sleep, la T y la Z, ¿se acuerdan? Que ya les dije, ¿no? Los estados de aquí. R, running, S, sleeping, T, stopped y Z, zombie. Esos son los estados. El porcentaje de uso del CPU, de ese proceso, el porcentaje de uso de la memoria, el tiempo y el comando que genera el proceso. Y así se entiende con el top. ¿Cómo salgo del top? Con la Q. ¿Puedo hacer top de cada usuario? Sí, miren. El usuario 1 está activo. Puedo decirle top -U al user. Claro, primero tiene que estar el usuario activo, ¿no? User SW1 se llamaba, ¿no es cierto?
¿sí? Y entonces, miren, saco top de ese usuario, de los procesos de ese usuario. Y miren, ahí está. Y me sale incluso, vean, el nice y la prioridad ya cambiada, porque ya lo alteramos. ¿Está claro? Sí. Ya, miren, entonces miren cómo trabajamos con procesos. Hay un comando, y cómo salgo de aquí también con Q. Listo, miren cómo manipulamos procesos. Hay un comando que me permite incluso ralentizar al procesador, sleep. Si han utilizado ustedes el sleep en programación. No, Inge. El sleep es para ralentizar al procesador. Por ejemplo, si le digo sleep 10, entonces le digo al procesador, espere 10 segundos, como que se duerma en 10 segundos. Mire. Y ahí cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sale. Conté muy rápido, ¿no? 10 segundos. Ahí está. Si le hago más corto, sleep 3, por ejemplo. Sleep 3, no va a demorarse nada, ¿no? ¿Ya? Puedo combinar las cosas. Puedo decirle sleep 4, punto y coma, y después de que espere 4 segundos, ahí sáqueme hola, eco, hola. Mire. Entonces está esperando 4 segundos y después de 4 segundos me responde. ¿Sí ve cómo le puedo detener al procesador con sleep? ¿Está claro? Sí, Inge. Por eso en los ejemplos que tiene utilizan con sleep, ¿no? Por ejemplo, le dice que haga sleep 10, punto y coma, y de ahí le diga eco, hola. Y enter, y cuando está durmiendo, perdón, hay algo mal que puse. A ver, ¿qué fue lo que puse mal? Ah, era punto y coma, no 2 puntos. Para hacer tarea. Punto y coma. Eco, hola. Entonces lo manda a correr. Y cuando está corriendo le hago control Z. Control Z. Y lo mandé a detener al sleep. Pero mientras me demoré eso ya hizo hola, ¿sí ve? Entonces si yo le digo jobs, si hay un detenido un sleep, pero ya está a punto de terminarse. Y le hago FG. Y se terminó el sleep 10. Podría haberlo hecho más largo, ¿no? Podría haberle dicho sleep 20. Y luego hola. Enter. Control Z. Y ahí igual, no le alcanzo, ¿no? Dice, trabaja, les ralentiza y ejecuta. Pero igual lo detiene, miren. Jobs. Se detiene. También puedo mandarle por ejemplo, sleep hola y mandarle a que haga ampersand y corre en segundo plano, miren. Y después de un tiempo, el hola saldrá porque está en segundo plano. ¿Sí? Pero 20 fue muy largo, ¿no? Eso también puedo trabajar con el sleep y de esa manera trabajo con procesos. Y así como matar, cómo recuperar, cómo hacer los procesos, cómo visualizar, ¿sí? Y ahí les respondió hola, ¿sí ven? Ya, el último comando para finalizar, el PS-Tree. PS-Tree, ¿qué hacía? Me permite ver en la estructura de árbol los procesos. El más utilizado es este. PS-Tree, perdón, PS-Tree -P. ¿Por qué? Me permite ver, miren, los procesos padres, los procesos hijos, y al frente de cada proceso, su PID. ¿Sí ven? Los PIDs. Y arriba el proceso padre, no puedo filtrarles también puedo filtrarle por more, ¿no? ALGR1, more. Ir viendo por partes. Mira, ahí está la primera parte de mi árbol. Procesos padres, procesos hijos y los PIDs. De toditos los procesos, los PIDs. Mira, la estructura de procesos de mi sistema operativo. ¿Les funcionó el PS-Tree o no? A mí no me funcionó, Inge. ¿No? No. No. Eso es porque
Bueno, qué bueno que no funcionó para poder indicarles cómo se instala un proceso, un paquete, perdón dicho, no un proceso. Cuando algo no funciona es porque no existe, ¿no es cierto? Le debe haber dicho que no existe. ¿Qué les respondió la máquina? No se encontró la orden. No se No se encontró la encontró la orden. orden. Entonces hay que instalarlo. Cuando usted quiere instalar algo, primero tiene que ser administrador, ¿no? Segundo, tiene que estar conectado a Internet. Para verificar si está conectado a Internet, se lo hace con el comando dhclient. Siempre que quiere instalar dhclient. dhclient, le doy dhclient, enter, y espero. Está verificando la conexión a Internet. Si no me sale ningún error, es porque sí estoy conectado a Internet. Si ven que me revolvió y no me salió ningún error, es porque sí estoy conectado a Internet. Para hacer actualizaciones, instalaciones, todo, yo necesito Internet en mi sistema operativo Linux. Recuerden que es open source y tiene que conectarse al distro, ¿no? A la distribución de donde me descargué para bajarse la actualización o lo que quiero instalar. ¿Ya? Si no tengo error con el dhclient, entonces instalo. Ahora sí, ¿cuál era el que necesitaba? El PS3. Bueno, yo tendría que irme al Google y decirle cuál es el paquete del PS3 y me diría cuál es. Y lo instalo. ¿Cómo instalo? Con yum en Linux, yum install. Y el paquete del PS3 es el PSMISC. PSMISC. Ese es el paquete. Entonces póngale yum install PSMISC y dele enter. Yo no le voy a dar enter porque yo ya tengo instalado. ¿Y qué le salió? ¿Se está instalando? Sí. Ya, entonces, si le sale una pregunta de yes o no, dele yes, ¿no? Siempre funcionan en sistemas operativos. Yes, yes, yes. Leerá, pero. Me avisa cuando se terminó de instalar. Ya se terminó. Ya, entonces ahora pruebe el PS3. PS3 ya debe funcionar. ¿Les funciona? Sí, ya funciona. ¿Ya? Y así es como deben hacer las instalaciones, ¿no? Se busca el paquete de lo que necesitan y se instala. Y ya está. Listo. Hemos hecho una práctica sobre toda la teoría de procesos con comandos, ¿no? Para ver cómo se trabaja, cómo está y todo lo demás de procesos. Cómo cambiar prioridades, cómo verificar prioridades, cómo andar procesos con prioridades, cómo se interpretan los procesos, cómo manipular por su PID, cómo manipular por su nombre. Más seguro siempre va a ser por su PID, ¿no? El identificador es mejor. Bien, tarea de ustedes, hagan las prácticas que están en los PDFs. Si por ahí sale una práctica con Firefox, en vez de Firefox ponga otro paquete, LS o cualquier otro, el BI, por ejemplo, y haga la práctica. Ya sabe lo que hace el sleep también, y haga la práctica, ¿de acuerdo? Y cualquier duda, la siguiente clase. Y estudien. Eso sí, no les queda más trabajo que las prácticas, pero estudie. Y luego de que verifique que usted haya estudiado, les voy a mandar un trabajo sobre procesos, ¿de acuerdo? Cuando tenga claro todo. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna inquietud, por favor? No. Recording stop. Hacer la práctica y nos vemos el martes, ¿no?